La sangre es un complejo medio de transporte que va a realizar pues, una serie de servicios vitales de captación y liberación para el cuerpo. Capta alimentos y oxígeno de los aparatos digestivo y respiratorio y los va a liberar en las células al tiempo que recoge de ellas los desechos para llevarlos a los órganos excretores. La sangre transporta también una serie de hormonas y de enzimas que van a ser fundamentales en el desarrollo de la vida. El volumen de sangre total es de alrededor de unos 4 a 5 litros en mujeres y de 5 a 6 litros en los hombres. Y de ese volumen total, entre el 53 y el 60% es plasma, compuesto de agua y solutos, y el 40 a 46% de elementos formes, es decir, de una serie de células como son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. En esta gráfica pues podemos ver lo que hemos comentado antes, que la sangre está compuesta por elementos figurados en un 45%, de los cuales 96% son glóbulos rojos, el 3% son glóbulos blancos y un 1% son plaquetas, mientras que la otra parte sería el plasma, que está formado en un 90% de agua, un 7% de proteínas, un 0,1% de glucosa y un 0,9% de sales minerales. El plasma sería la sangre menos los elementos formes que hemos visto anteriormente. Para obtener el plasma en el laboratorio lo que se hace es que se centrifuga la sangre completa no coagulada, de tal manera que se separan esos elementos formes de la parte del plasma. El líquido claro que va a permanecer por encima de las células es lo que denominamos el plasma. Y el plasma, como hemos visto anteriormente, está formado en un 90% de agua y un 10% de solutos. De esos solutos, entre el 6 y el 8% son proteínas, principalmente albúminas, globulinas y fibrinógeno, y entre el 2 y el 4% va a estar formado por glucosa, aminoácidos, lípidos, urea, ácido úrico, CO2, hormonas, enzimas, sales inorgánicas. Todo eso formaría parte del plasma. Respecto a los glóbulos rojos, también denominados hematíes, se forman en la médula ósea roja y son los más numerosos de los elementos formes de la sangre. Ya hemos visto antes que ocupaban casi el 90%. En el hombre más o menos hay 5,5 millones por milímetro cúbico y en la mujer unos 4,5 millones. Los hematíes maduros son células bicóncavas, como podéis ver en la imagen de fondo, con gran capacidad de formación, importante a la hora de atravesar los pequeños capilares. No tienen núcleo, ni mitocondrias, ni ribosomas, pero sí tienen una pigmentación roja llamada hemoglobina, que va a constituir más de la tercera parte del volumen del hematíe y que es muy importante para la función principal que tiene que es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono a través del cuerpo. Los niveles de hemoglobina en el hombre son mayores que en la mujer. Pues más o menos en el hombre hay entre 14 y 16 gramos por cada 100 mililitros de sangre y en la mujer entre 12 y 14 por cada 100 mililitros. El término anemia, que habéis oído bastantes veces, se emplea para describir diversos cuadros patológicos debido a la incapacidad de la sangre para transportar bastante oxígeno a las células del organismo. Pueden deberse a un número insuficiente de glóbulos rojos o una deficiencia de hemoglobina, como hemos visto anteriormente. El término eritropoiesis, que ya lo hemos visto, ya hemos hablado de él en el tema 1, pues es el proceso completo de la formación de los glóbulos rojos. Normalmente, cada minuto de cada día de la vida de un adulto se forman más de 100 millones de hematíes para sustituir a un número igual que se destruye en ese breve periodo de tiempo. O sea, fijaros qué alternancia se produce. Una de las causas que acelera el ritmo de formación de estos hematíes es la disminución de la concentración de oxígeno que llega a los tejidos y eso hace que se destruyan. Esta falta de oxígeno provoca la activación de una hormona que se llama eritropoyetina, que a su vez estimula a la médula ósea, que era esa sustancia que está dentro de los huesos, para que acelere la producción de hematíes, y esta es la explicación de las estancias en hipoxia en el mundo del deporte. O sea, están relacionados con el hecho de intentar situarse en situaciones donde falte oxígeno, de tal manera que el organismo lo que hace es generar mayor cantidad de hematíes
de tal manera que el transporte de oxígeno se mejora de manera bastante evidente. Si se produce un aumento de los glóbulos rojos por encima de los límites que se consideran normales, se denomina policitemia, y es lo que puede llegar a ocurrir, pues, por ejemplo, en casos de dopaje con EPO, ¿vale? Que aumenta esa cantidad de glóbulos rojos, lo cual influye directamente en el transporte de oxígeno del deportista, obteniendo buenos resultados o buenos beneficios en deportes de resistencia. Sus efectos fisiológicos son que el aumento de la viscosidad de la sangre, y hay un aumento de la tensión arterial, con lo que puede haber una reducción de flujo en diferentes órganos, cerebro y corazón, lo cual es peligroso porque aumenta las posibilidades de sufrir una trombosis, ¿vale? Otro término a tener en cuenta dentro de los conceptos relacionados con la sangre, en concreto con los glóbulos rojos, es la hemólisis. La hemólisis es el proceso de destrucción de los hematíes. Ya hemos visto anteriormente que su vida media es de unos 120 días y hay circunstancias que pueden aumentar este proceso. Por ejemplo, cuando tenemos una subida en la temperatura corporal o cuando nuestro organismo sufre algunos determinados traumatismos. Esas circunstancias, desgraciadamente, son relativamente frecuentes con la práctica deportiva, por lo que siempre habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una valoración de ese estado de hemólisis que va a tener un deportista. Siguiente tipo de células que transporta la sangre serían los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Son menos numerosos que los rojos, ya que oscilan entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico, y se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. Tenemos fundamentalmente dos tipos de leucocitos, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos tienen una serie de gránulos en el citoplasma y tienen su origen en la médula ósea. Entre ellos destacan los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos no tienen gránulos y tienen su origen en el tejido linfático y se denominan linfocitos y monocitos. La función principal que tienen los glóbulos blancos o leucocitos es la de actuar como sistema defensivo frente a infecciones, siendo transportados por la sangre hasta el territorio afectado y reduciendo allí a los gérmenes y provocando una respuesta específica. Por ejemplo, suelen estar encargados de la creación de anticuerpos contra esos gérmenes contra los que lucha. Y por último tenemos las plaquetas, también llamadas trombocitos. Son una serie de fragmentos celulares que se van a originar también en la médula ósea. Los valores normales en los individuos oscilan entre los 150.000 y 400.000 milímetros cúbicos y se forman en la médula ósea roja, en los pulmones y en el bazo. Las plaquetas, debido a sus propiedades físicas, pues desarrollan un papel importante en la hemostasia, es decir, en la detención del flujo sanguíneo y en la formación de coágulos o coagulación, para que en el caso de que cuando tenemos una herida abierta, pues mediante esa coagulación se produzca el paro de esa pérdida de sangre hacia el exterior.